enero, que va a estar a cargo de la doctora María Elena Botero. Hoy nos acompañará con el tema del módulo 1, base legal y obligados aduaneros. La doctora María Elena Botero Mejía es contadora pública, tiene especialización en administración pública, magíster, representante por Colombia en organismos como la CAN y la OMA, docente universitaria a nivel de posgrados en diversas universidades del país y conferencista en la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN. La doctora María Elena Mejía nos va a acompañar en estos 7 módulos. Cada módulo estará cargado a su plataforma en los diversos días, aproximadamente en 2 semanas estaremos con la doctora María Elena. Al final de los 7 módulos vamos a estar con ella en una sesión de preguntas respecto a todas las inquietudes que surjan a lo largo de estos 7 módulos que vamos a recorrer. Entonces, ahí están la presentación de la doctora María Elena. Los dejo con ella, a todos ustedes bienvenidos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Elena Botero Mejía. Voy a estar con ustedes en el módulo de aduanas. Vamos a hacer 7 sesiones donde el propósito es precisamente mirar todo lo que la legislación aduanera contempla en relación a los módulos de los regímenes de importación, los obligados aduaneros, todo en lo que contempla en Colombia la legislación aduanera para las operaciones de comercio exterior. Vamos entonces a ver 7 unidades. La primera, vamos a hablar de la base legal y de los obligados aduaneros. Las 3 secciones siguientes van a ser en relación al régimen de importaciones, es la parte más amplia del estatuto. Vamos a hablar todas las formalidades propias de la llegada de la mercancía. En la tercera, todo lo relacionado con la importación, la modalidad de importación ordinaria, la liquidación de los tributos, la base gravable, el arancel. En la cuarta unidad vamos a ver las otras modalidades de importación diferentes a la importación ordinaria. En la unidad 5 vamos a ver las características del régimen de tránsito y el régimen de exportaciones. En la unidad 6 vamos a mirar todo lo que corresponde a operaciones de comercio exterior y ventas francas. Y en la unidad 7, los controles aduaneros y el régimen sancionatorio. Entonces, empezamos con la unidad 1, base legal y obligados aduaneros. En relación a la legislación aduanera, hay una parte muy importante que son normas supranacionales que aplican para el ejercicio de presentar una declaración, para el ejercicio de los regímenes aduaneros, la base gravable. Lo primero que tenemos es el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, lo que conocemos con el Convenio de Kioto revisado de la OMA. Ese convenio, si bien hace muchos años lo venimos aplicando, todavía no ha sido ratificado por el Congreso de la República. Hace unos 3 años está en proceso, pero no ha sido ratificado. Pero desde hace más de 20 años, nosotros en Colombia trabajamos con los principios, con los regímenes y con todas las recomendaciones que en sus anexos establece el convenio de Kioto. Después está el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Ese sí es un acuerdo que ha sido ratificado en la Ley 170 de 1994. Y este acuerdo tiene una característica muy especial y es que es la norma que aplicamos en materia del cálculo de la base
del valor en aduana como elemento principal para el cálculo de la base gravable en materia de importaciones. O sea, en contrario con el convenio de Kioto, donde lo que acogemos es muchos de sus principios, pues la legislación colombiana, el Estatuto Aduanero tiene sus propias reglas y condiciones, porque lo que hace el convenio es hacer recomendaciones, mientras que el acuerdo de valoración de la OMC se aplica como un todo. Lo vamos a ir mucho más a fondo cuando estemos en la parte del análisis de la base gravable. Lo mismo el sistema armonizado de designación y codificación de la mercancía, que lo conocemos como SA. Ese es de la Organización Mundial de Aduanas y fue ratificado por la Ley 646 del 2001. ¿Qué hace ese organismo internacional? Establece todo lo que es la estructura para determinar la subpartida arancelaria que corresponde a una mercancía objeto de importación y exportación. Entonces, todos los países que pertenezcamos a la Organización Mundial de Aduanas utilizamos esa misma estructura, esas mismas reglas que establece el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías para clasificar arancelariamente una mercancía. En todos los países del mundo utilizamos, que seamos miembros de la Organización Mundial, utilizamos ese mismo mecanismo. Ya más adelante vamos a ver un poquito más de él. Las decisiones andinas. Entonces, como nosotros somos miembros de la comunidad andina, junto con Perú, Ecuador y Bolivia, pues en materia aduanera se toman esas bases, precisamente el acuerdo de valoración, el sistema armonizado, los regímenes aduaneros, el tránsito internacional, y se establecen reglas que precisamente esos instrumentos que acabamos de ver permiten que sean definidos a nivel de cada uno de los países. Entonces, a esas reglas que establece la comunidad andina le llamamos decisiones, y pues tenemos decisiones andinas, entre otras, porque hay muchas en valoración, en arancel, en regímenes aduaneros, en tránsito, en transporte internacional, en documento único aduanero, en fin, mucha de nuestra legislación, entonces en materia aduanera, también está plasmada en decisiones de la comunidad andina. Ya a nivel de normas nacionales, pues tenemos nuestra Constitución Política colombiana. Más adelante vamos a mirar qué dice el numeral 25 del artículo 189. Está la Ley 1609 del 2013, que es la Ley Marco de Aduanas. La Ley 1762 del 2015, que es la Ley contra el contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal. El decreto 4048, que es el que define la estructura de la DIAN. El decreto 1165 del 2019 y su resolución reglamentaria 46 del 2019 es lo que conocemos como el Estatuto Aduanero. La norma principal que contiene todos los elementos, las reglas que el gobierno nacional establece para las operaciones de comercio exterior desde el punto de vista aduanero. El decreto 2147 del 2016 establece todas las condiciones y los requisitos para la autorización de zona franca, para que esa es competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahí están las reglas para autorizar y para que pierdan la calidad como usuarios de zona franca. Está el estatuto tributario en todo lo que reglamenta el RUD. También están ahí en el RUD el tema de los usuarios aduaneros, y en todo lo que corresponda a IVA en importaciones. El decreto 1625, nuestro tributario, que también tiene muchos elementos que reglamentan
lo que establece el Estatuto Tributario en materia igualmente de RUT y de IVA. El decreto 2153 del 2016 es el arancel de aduanas colombiano. Es todo ese listado de subpartidas arancelarias establecidas sobre la base del sistema armonizado, a las cuales se les asigna la tarifa de gravamen arancelario aplicable a la importación de esas mercancías. Y otro, el decreto 3568 del 2011, que es el que reglamenta todo lo correspondiente al operador económico autorizado. Aquí no están todas las normas que establecen requisitos o vistos buenos para la importación de mercancía en Colombia. Esto es competencia de cada una de las entidades que lo establecen. Requisitos para importar sanitarios, de reglamentos técnicos, licencia de importación, todas esas normas pues no están aquí. Vamos a hacer referencia a algunas de ellas en el desarrollo del curso, pero pues como el curso es básicamente de aduanas, este es el resumen principal de la base legal en materia de legislación aduanera. ¿Qué dice el artículo 189? Aquí hay una particularidad y una diferencia con las normas de carácter tributario. El numeral 25 del artículo 189 de la Constitución dice que corresponde al presidente de la República reconocer la deuda externa, arreglar su servicio, dice modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduana y regular el comercio exterior. ¿Esto qué significa? Que las normas que regulan las operaciones de comercio exterior, las normas que fijan aranceles y las tarifas, las normas que fijan las sanciones en materia de incumplimiento de las obligaciones de comercio exterior, las establece el gobierno nacional mediante decreto por expresa competencia que le da el artículo 25. No es como en materia tributaria, que cualquier cosa que establezca un impuesto, una sanción, los procedimientos, todo lo encontramos en el Estatuto Tributario. Aquí no, aquí lo encontramos en decretos, el decreto 1165, que es el Estatuto Aduanero, el decreto 2153, que es el que establece las tarifas para cada una de las subpartidas arancelarias. Eso sí, lo que dice la ley 1609 del 2013, que es la que establece normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno para modificar aranceles, tarifas y demás disposiciones, entonces establece cuáles deben ser los objetivos que debe tener la legislación aduanera y el establecimiento de aranceles, establece unos principios sobre los cuales se debe regir esas normas que se expidan y unos criterios generales que dispone la misma ley. Entonces, se unen estos dos elementos, o sea, la facultad que la Constitución le da al Gobierno Nacional para expedir las normas, pero de conformidad con los objetivos, principios y criterios que que estableció la 1609 del 2013. El artículo, frente a esas normas que expide el Gobierno Nacional, también hay unos organismos asesores o de rango superior por los cuales tienen que pasar precisamente esas normas y el establecimiento de políticas en materia de régimen de comercio exterior y de aduanas. Entonces, el artículo 5 del decreto ley 210, que establece la estructura orgánica y los objetivos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, frente a Consejo Superior y a organismos asesores del Gobierno Nacional para el desarrollo del comercio exterior. Entonces crea el Consejo Superior de
comercio exterior, por el cual deben pasar todos los lineamientos de política en materia de comercio exterior y aduanas, y el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Ese comité, lo que comúnmente conocemos como el AAA, y cualquier norma que se vaya a sacar, cualquier arancel que se vaya a fijar o bajar o subir los aranceles, tiene que pasar por los dos arancelarios. Estos son como los dos organismos que a nivel nacional existen para establecer las reglas y las tarifas arancelarias en materia de comercio exterior y aduanas. El decreto 4048 es la estructura de la DIAN, y miremos en cuáles son funciones de las cuales, ustedes saben que son una lista grande de funciones, pero miremos cuáles tocan directamente al tema aduanero. Entonces dice que es función de la DIAN, administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, que comprende su recaudación, la fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. ¿Y qué es administrar y dirigir la gestión aduanera? Es el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, todo lo que implica importar o exportar, la aprehensión de la mercancía, decomiso, declaración en abandono de mercancía a favor de la nación, su administración y disposición. También una función muy importante que tiene la DIAN es actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia aduanera, que es sobre la base de todas las declaraciones de importación y exportación que se presentan. La DIAN tiene que generar las estadísticas de comercio exterior del país, se entregan al DANE, el DANE les da su aval y después entonces se publica. Esa también es una función aduanera que tiene asignada la DIAN. Frente a la estructura organizacional que tiene la DIAN, pues tenemos 7, está la Dirección General, y tenemos 7 direcciones de gestión: la de Recursos y Administración Económica, la Organizacional, la Jurídica, Dirección de Gestión de Ingresos, Dirección de Gestión de Aduanas, Dirección de Gestión de Fiscalización y de Policía Fiscal y Aduanera. Digamos que en cabeza de cada una de esas direcciones de gestión está la responsabilidad de fijar los elementos y políticas en materia de todo lo que implica las funciones de la DIAN. Entonces, por ejemplo, de Recursos y Administración Económica, ¿qué responsabilidad tiene esa dirección en los temas aduaneros? La subdirección comercial. La subdirección de gestión comercial es la responsable de todo lo que es la administración, custodia y disposición de todo lo que corresponde a las mercancías aprehendidas y decomisadas. Entonces, ellos disponen de esas mercancías. La División de Gestión Organizacional, que tiene 3 subdirecciones: Procesos y Competencias Laborales, Análisis Operacional y la Subdirección de Tecnología de Información y las Comunicaciones, pues digamos directamente en el tema aduanero, pues en la Subdirección de Tecnología, obviamente, porque es la que administra todos los servicios informáticos y las políticas en materia de tecnología que maneja la DIAN, y aduaneramente pues están los servicios informáticos para hacer una importación, para hacer una exportación, para todo lo que es carga. Entonces ellos son los responsables. La Subdirección de Análisis Operacional es la encargada de todo el tema de estadísticas que vimos ahora, todo el tema de riesgo, toda la selectividad cuando
se presenta una declaración de importación, una exportación, tránsito, se definen quiénes son X o Y usuarios aduaneros, pues es una función de esa subdirección definir los criterios de riesgo para seleccionar una operación o no, para permitir que un usuario no haga determinada operación. Y también todo el tema de programas generales en el control posterior, en el tema de seleccionados para programas de fiscalización. La dirección jurídica pues tiene normativa y doctrina, recursos jurídicos y representación externa. Cualquier proceso aduanero puede pasar por cualquiera de los tres, normativa y doctrina, pues porque es todo el tema de interpretación de las normas en materia aduanera. Recursos jurídicos, porque hay, de acuerdo a las competencias asignadas, pues muchos de los procesos de decomiso, de liquidaciones o de sanciones pasan por la subdirección de recursos jurídicos, el estudio de los recursos de reconsideración o oposición o apelación que tienen todos los procesos en la DIAN. Y cualquiera de esos procesos puede ir a los tribunales, al Consejo de Estado, puede ser objeto de demanda. Y entonces, pues, pasan por representación externa. La Dirección de Gestión de Ingresos tiene la Subdirección de Recaudo y Cobranzas y la de Asistencia al Cliente. Igual, ¿quién es el responsable? O sea, en nivel de importaciones se pagan impuestos. ¿Quién es el responsable de administrar el recaudo, hacer el control con las entidades autorizadas para recaudar, cobrar los tributos aduaneros que no se paguen, cobrar una sanción en materia de aduanera, una liquidación oficial en materia aduanera, devolver, atender las solicitudes de devolución en materia de una declaración de importación? Entonces, todas esas, por esa subdirección también pasan todos los procesos, muchos de los procesos en materia aduanera, ya sea por la administración del recaudo, por el cobro o por la devolución. En materia de asistencia al cliente, pues la asistencia al cliente de la DIAN no es ni tributaria, ni aduanera, ni cambiaria, es asistencia al cliente para cualquiera de las cosas que correspondan. Entonces, ellos también, la Subdirección de Asistencia al Cliente, pues tiene toda esa responsabilidad del apoyo al ciudadano, al usuario aduanero, frente al cumplimiento voluntario de sus obligaciones y en la administración del RUE. La Dirección de Gestión de Aduanas, pues es el área que tiene enfocada absolutamente todas su trabajo y sus funciones y sus competencias en los temas aduaneros. Tenemos una subdirección de gestión de comercio exterior que atiende todo lo que es los procesos de importación, exportación, tránsito aduanero. O sea, la operación como tal es responsabilidad de la Subdirección de Comercio Exterior. La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, como su nombre lo dice, es un área muy técnica. O sea, allá se maneja todo lo que es valoración aduanera, origen, clasificación arancelaria. Entonces, origen no solo para lo que llega, sino el origen también de lo que llega aquí y sale al país. Entonces, ellos son inclusive, tienen una particularidad, y es que cuando se tiene que hacer una consulta en materia de valoración aduanera o en materia de aplicación en origen o de clasificación arancelaria o de resoluciones anticipadas, quien atiende esa consulta es la Subdirección Técnica Aduanera y no la Subdirección de Normativa y Doctrina. Entonces, es un tema
técnico que permite la determinación de los tributos aduaneros y la base gravable sobre la cual se pagan los impuestos al comercio exterior. La Subdirección de Registro Aduanero pues, se encarga de todo lo que es la inscripción, la autorización, la habilitación, inscripción, autorización, habilitación y registro de todos los usuarios de comercio exterior. Quien quiera hacer una agencia de aduanas, quien quiera hacer un depósito, un puerto, todo lo que son los usuarios de comercio exterior los atiende ese proceso la Subdirección de Registro Aduanero. En materia de la Dirección de Gestión de Fiscalización, pues esa es una dirección que atiende el control posterior en todos los frentes, en el frente tributario, en el frente aduanero, en el frente cambiario, en el frente internacional. Entonces, hay una subdirección específicamente que trabaja con el tema de fiscalización aduanera. Pero, pues, muchos de los trabajos que se hacen en control posterior, pues, se hacen sobre la base TASI, tributaria, cambiaria, nacional. Muchos de los mejores resultados que se han obtenido en esa materia es porque integran los 4 conceptos y se llega en una fiscalización en control posterior que mira todas las aristas, porque todo, una operación aduanera, usted la tiene que rebujar tributariamente, internacionalmente, también tiene un efecto y obviamente cambiario. Y la Subdirección de Policía Fiscal y Aduanera, pues tiene un área netamente operativa, que es la que apoya en carreteras, en las visitas que se hacen a la administración, pero no solo es aduanero, o sea, ellos también atienden cuando haya que hacer actividades de control en materia tributaria o inclusive en materia cambiaria, ese apoyo, ese acompañamiento que se hace a las autoridades aduaneras. Y la de gestión de apoyo hace más un tema de análisis de información, de redes, ellos hacen toda esa parte de análisis como apoyo a la gestión con el propósito de desmantelar las bandas criminales y de contrabando que existen en el país. En este tema de la Policía Fiscal Aduanera hay una particularidad porque muchas veces se cree que es que la POLFA no es, digamos, por ser policía. Entonces ellos tienen como esa doble condición. Las personas que pertenecen a la POLFA son miembros de la Policía Nacional, pero en sus cuadros directivos, lo que es el director de gestión, el subdirector de gestión operativa y el de apoyo, y los comandantes en cada una de las ciudades son funcionarios, son miembros de la Policía Nacional, pero llegan a ser, son comisionados a la DIAN. Entonces, ellos su sueldo se los paga la DIAN, son funcionarios de la DIAN. Mientras que todo el personal ya de apoyo, los policías que ayudan en los operativos, en carreteras, en fronteras, sí tienen su remuneración por parte de la Policía Nacional. Entonces ahí hay una figura bien particular, pero en la dirección de gestión, esa labor que ellos hacen, lo hacen como parte de una área de la DIAN, de una dirección de gestión, de unas subdirecciones y una área operativa. Esto es desde el punto de vista nivel central, ahí está el decreto 4048, pues tiene las funciones de cada uno. Cada una de las subdirecciones dentro de la organización puede tener coordinaciones. Entonces, la subdirección de técnica aduanera, por ejemplo, entonces tiene una coordinación de arancel, tiene una coordinación de origen, tiene una coordinación de valoración.
y así pueden existir coordinaciones que son áreas funcionales más pequeñas que se concentran su labor en uno de los temas. Desde el punto de vista seccional, pues hay muchas direcciones seccionales a nivel del país, entonces tenemos acá. Bueno, desde el nivel central también como órganos de apoyo, comisiones, que hay muchos más, pero los que tienen en algún momento que ver con la operación aduanera, la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, donde tiene asiento, dirigida por el ministro de Hacienda y los directores de gestión de la DIAN y los representantes de los gremios de la producción. Entonces ahí se presenta se me fue la palabra, el direccionamiento estratégico de la DIAN, el plan estratégico de la DIAN para los 4 años, y cada uno de los años se presenta a consideración de la comisión mixta. También está el Comité de Selectividad Aduanera, que es precisamente el que establece todos los lineamientos para la gestión de riesgo de la entidad, y el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control, que es el programa que saca a los seleccionados para campañas en control posterior. Está también el defensor del contribuyente y del usuario aduanero. Como su nombre lo dice, o sea, ellos tienen una labor de defensor y obviamente como la aduana, la operación aduanera es una función de la DIAN, la fiscalización aduanera es una función de la DIAN, pues ellos también tienen dentro de su radio de acción y de su trabajo todo lo que corresponde no solo al tema fiscal, sino también al tema aduanero. Y pues debajo ya vimos las direcciones de gestión. Ahora, vienen las direcciones seccionales. Entonces, está la dirección seccional. Ya a nivel de direcciones seccionales está la labor de la ejecución de las funciones que establece el decreto 4048. Entonces, ¿qué encontramos? Hay direcciones seccionales de impuestos, direcciones seccionales de aduana y direcciones seccionales de impuestos y aduanas. Entonces, dirección seccional de impuestos tenemos que hay en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Cartagena. Dirección seccional de aduanas tenemos en grandes contribuyentes. Ay, qué pena, ahí tengo un error. Grandes contribuyentes es de impuestos. Está Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Entonces, en esas direcciones seccionales solo se cumplen funciones de naturaleza de impuestos o naturaleza aduanera. Y hay direcciones seccionales de impuestos y de aduanas. Entonces están Arauca, Armenia, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Buenaventura, Florencia, Girardot, Ibagué, Ipiales, Leticia, Maicao, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quito, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Urabá, Valledupar, Villavicencio y Yopal. Esas son direcciones seccionales de impuestos y aduanas que tienen principalmente una función tributaria como funciones a nivel de operaciones mucho más amplio. El enfoque es tributario o el enfoque es más aduanero, pero en algún momento se le asignan también funciones de la otra condición. Ya vamos a ver en la estructura orgánica de cada uno que puede ser. Entonces, en algún momento esas direcciones pueden atender temas tributarios o temas aduaneros, repito, con algunos con un enfoque en uno u otro sentido. Hay también direcciones seccionales delegadas. ¿De cuáles?
o de una seccional de impuestos, o de una seccional de aduana, o de una seccional de impuestos y aduanas. Entonces son ciudades donde la operación tributaria aduanera es muy poquita. Entonces básicamente atendemos como las funciones prioritarias o básicas en esa ciudad. Entonces, cuando hablamos de una dirección delegada es porque es delegada de una dirección seccional y son delegadas Inírida, Mitú, Puerto Carreño, San José del Guaviare, Pamplona, Puerto Asís y Tumaco. Les voy a mostrar 3 ejemplos en materia de estructuras orgánicas a nivel de las direcciones seccionales. Entonces, por ejemplo, miremos, está la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá. Esa es una dirección que solo se ocupa del tema aduanero. Entonces, tiene una gestión administrativa y financiera, como todas. Tiene una dirección de gestión jurídica, de fiscalización, una dirección de gestión cambiaria, de liquidación, de operación aduanera, de control de carga y de viajeros. Entonces, en la seccional de aduanas de Bogotá hay 3 áreas dedicadas exclusivamente a la operación aduanera. Operación aduanera, control de carga y viajero, por el volumen de operaciones que tiene Bogotá en materia de recepción de carga aérea y en materia de recepción de pasajeros a través del aeropuerto El Dorado. En otra administración que es netamente aduanera, por decir algo, Medellín, solo encontramos operación aduanera. Allá no encontramos ni división de carga ni división de gestión de viajeros. Todo eso se une y lo hace la división de operación aduanera. Fíjense que en esta estructura de la seccional de aduanas de Bogotá no hay, por ejemplo, división de asistencia al cliente. Eso, ¿quién lo tiene en Bogotá? Lo tiene Impuestos Bogotá o grandes contribuyentes en Bogotá. Entonces, esa es, por ejemplo, la más amplia, la que tiene más divisiones en materia aduanera es Bogotá. Miremos, por ejemplo, una de impuestos y aduanas como Santa Marta, que tiene de las 2 partes. Tiene tema tributario y tiene aduanero. Entonces, tiene una división de gestión administrativa y financiera, una división de gestión jurídica, una división de gestión de asistencia al cliente, ya que allá hay asistencia al cliente para todo lo que es competencia de Santa Marta, división de fiscalización y atiende el tema tributario, aduanero y cambiario. La división de liquidación atiende el tema tributario, aduanero y cambiario. Recaudo y cobranzas, porque es un tema mire que en la parte de la seccional de Bogotá no tiene ni asistencia al cliente ni recaudo y cobranzas. ¿Por qué? Esas funciones, a pesar de tener un componente, ya les decía, por ahí pasan también las declaraciones aduaneras, por ahí se cobran las obligaciones aduaneras, por ahí en esa área se devuelven los mayores pagos en materia de declaraciones aduaneras. En Bogotá esa función la cumple la Dirección de Impuestos de Bogotá o grandes contribuyentes, así sea en materia aduanera. Aquí, por ejemplo, en la de Santa Marta, sí están todos, está un poquito de todo. Mire, está recaudo y cobranzas, está operación aduanera. Se me olvidaba decirles la división de gestión de control operativo. Esa es la que tiene la Policía Fiscal y Aduanera. Entonces, a nivel seccional, también hay una división que está conformada por los miembros de la Policía Nacional que hacen parte del control operativo. Miremos, por ejemplo, una que se llama de impuestos y aduanas en Ibagué. Ibagué tiene muy poquita operación aduanera, o sea, no hay un puerto, no hay un aeropuerto. De pronto
no sé si en esa jurisdicción hay alguna zona franca, pero la operación es muy poquita. Entonces, si ustedes miran, casi está enfocado al tema tributario. Hay una jurídica, hay asistencia al cliente, hay fiscalización, hay liquidación, hay recaudo. Lo que se ha hecho es, bueno, y entonces si hay que hacer un operativo y si hay que, en el departamento de los municipios de Ibagué, se hace un control aduanero y se encuentra mercancía de contrabando, entonces, ¿quién la prende? Entonces, lo que se ha hecho en las normas de funciones es precisamente dar para esos temas, para algunos temas específicos, por ejemplo, en la presión, competencia a esas administraciones que tienen poco nivel de operación, que no tienen una operación aduanera directa, pero sí en algún momento puede ser objeto de una aprehensión de mercancía. Ahora, ¿qué hacen ellas? No van con el proceso de definición de situación jurídica de esa mercancía hasta el decomiso. Si yo aprendo una mercancía, inicio un proceso administrativo que conduce al decomiso. Entonces, ya el decomiso sí se asigna a una administración que tenga operación aduanera. El caso de Ibagué es Bogotá. Entonces, con el tema funcional en materia aduanera, pues hay que tener mucho cuidado porque, y ya les voy a mostrar cuáles son las normas que definen las funciones en cada uno de los casos. No hay una regla de todas, obviamente las reglas están en la norma y a cada dirección seccional le dice usted es competente para esto, para esto, para esto y para esto, pero no todas tienen las mismas divisiones. Si pueden tener las mismas funciones. Por ejemplo, la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín tiene las mismas funciones en materia de operación aduanera que tiene la de aduanas de Bogotá, pero no tiene la misma cantidad de divisiones. Simplemente, por ejemplo, tiene operación aduanera y esa operación aduanera maneja todo lo que es la operación propiamente dicha, lo que es carga y lo que es viajeros. Entonces, para que tengan en cuenta en el tema de distribución de funciones, pues está la resolución 7 del 2008 y sus modificaciones que determina la competencia funcional y territorial de las direcciones seccionales. La resolución 8 del 2008 distribuye las divisiones y organiza la estructura interna de las direcciones seccionales. La resolución 9, que distribuye las funciones de las divisiones de las direcciones seccionales. La 10, que autoriza el funcionamiento de direcciones seccionales delegadas y determina su competencia funcional y territorial. La resolución 11, crea grupos de trabajo y asigna funciones. La resolución 15 delega funciones en materia de representación externa. Pues ahí están los actos administrativos que sean también de naturaleza aduanera. Tienen que tener en cuenta que no, por ejemplo, si Bogotá, la competencia aduanera de Bogotá, ¿cuál es? No, pues entonces es Cundinamarca. No, la norma ha dicho que la competencia, la jurisdicción, y esta es una palabra muy importante que tenemos que tener en cuenta porque vamos a hablar de ella a lo largo de todo el ejercicio, y es la jurisdicción aduanera. Entonces dice, Bogotá, por ejemplo, su jurisdicción aduanera no es solo Cundinamarca, también es Boyacá, también es Ibagué, el Tolima y Ibagué. Ellos tienen competencia aduanera en esas ciudades. Pero, por ejemplo, Barranquilla. Barranquilla es la jurisdicción aduanera de la aduana de Barranquilla. Listo, entonces es todo el departamento de Atlántico.
Pero resulta que separándolos el río Magdalena, tenemos a Barranquilla y al otro lado del río Magdalena tenemos al departamento de Magdalena. Entonces, en el departamento de Magdalena, justo a la otra orilla del río Magdalena, hay un puerto. Entonces, ¿qué ha dicho la norma? Pues mal haríamos, por eficiencia administrativa, en decir que a ese puerto que queda todo el frente de Barranquilla, pues tienen que venir los funcionarios de la Dirección Seccional de Santa Marta a hacer una inspección o hacer una revisión. Entonces, lo que ha hecho la norma es, le ha dado esa función, esa competencia de revisión de la operación aduanera a la aduana de Barranquilla. Entonces, esa lectura de estas normas funcionales es muy importante para determinar el tema de la jurisdicción o la competencia. Ustedes saben cómo es de importante ser competente para una actuación administrativa, porque la falta de competencia nos puede tumbar un proceso administrativo, una actuación administrativa. Entonces, hay que tener en cuenta estas normas para saber quién es competente en cada caso y de qué, y no es un ejercicio territorial. Que es que la aduana de Cali, y el impuestos en Cali, la dirección de impuestos en Cali. Pues resulta que, no, entonces en Cali entonces es todo el Valle del Cauca. Ese es un ejemplo muy particular, el Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene aduanas de Cali, impuestos de Cali, pero también tiene impuestos, aduanas en Palmira, impuestos y aduanas en Tuluá, tiene esas dos secciones, y tiene impuestos y aduanas en Buenaventura. Entonces ahí ya el tema de competencia es distinto, a pesar de tener estar en un mismo departamento. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta. La base legal. Entonces, vamos a mirar el estatuto aduanero. El decreto 1165 del 2019 es el estatuto aduanero, en la norma básica. Eso no ha tenido ninguna modificación hasta hoy, no ha tenido ninguna modificación, y su resolución reglamentaria es la 46, y ese sí se ha modificado con la resolución 73 y la resolución 11 del 2020. Está organizado por títulos, por sesiones, por capítulos. Entonces, hoy vamos a abordar desde el título 1 hasta el título 4, que es todo lo que son los operadores, los usuarios aduaneros, o lo llamamos también operadores de comercio exterior. Están los regímenes, el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de tránsito aduanero, transporte y cabotaje, las operaciones de zona franca, las operaciones particulares en el puerto libre o en las zonas aduaneras de régimen especial, que está todo lo que es Urabá, Tumaco, Guapi, Maicá, Uribia, Manaure, Leticia. Esas son áreas aduaneras donde se pagan unos impuestos diferentes, hay unas condiciones diferentes a la de cualquier otra ciudad. Eso está totalmente reglamentado en el decreto. Y a partir del título 13 ya viene la parte de controles aduaneros, régimen sancionatorio, causales de aprehensión y de comiso, los procedimientos administrativos. Hay un capítulo de protección, un título de protección a la propiedad intelectual frente a los bienes que se importan. Se habla del cobro de las obligaciones y de la devolución y compensación
aunque esa es muy pequeño porque expresa remisión a lo que establece el estatuto tributario. Todo lo que es la disposición de las mercancías apreendidas, decomisadas o abandonadas también tiene su propio título y tiene un título para cómo deben hacerse las notificaciones. Entonces, esto es lo que vamos a mirar en todas nuestras clases, en esto que vamos a estar juntos, lo que dice el decreto 1165 y la resolución 46 en materia aduanera. Entonces, el decreto 1165 dice, el alcance de lo dispuesto en el decreto es la totalidad del territorio aduanero nacional. Aplica en todo el territorio aduanero nacional y lo que hace el estatuto aduanero es reglamentar las relaciones jurídicas entre la administración aduanera y los que intervienen en el proceso de ingreso, permanencia, traslado y salida hacia desde el territorio aduanero nacional. Igual se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en acuerdos o tratados internacionales que haya adherido Colombia, lo que les decía ahora, de las normas supranacionales que tenemos en materia de valoración y en materia de arancel. Y aquí es un elemento importante porque es la potestad aduanera se ejercerá incluso en el área demarcada del país vecino donde se cumplan los trámites y controles aduaneros en virtud de acuerdos internacionales fronterizos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué tiene Colombia con Ecuador? Tiene en el Putumayo un punto que se llama San Miguel. Y en ese punto estamos tanto las autoridades aduaneras en Colombia como las autoridades aduaneras del Ecuador. Pero geográficamente, ¿dónde está ubicado? Está en el Ecuador, está en territorio ecuatoriano. ¿Y eso por qué se hace? Pues para que sea más fácil para los usuarios la operación. O sea, si hay un control a la salida de Ecuador y hay un control al ingreso en Colombia, pues estemos juntos. Estén juntos las autoridades aduaneras de ambos países y hagamos el control en un solo momento. Entonces, cualquier actuación, entonces viene un camión con mercancía del Ecuador que va a ingresar a Colombia. Entonces, para allá en ese punto que se llama San Miguel, y allá hay funcionarios aduaneros. Entonces, no obstante estar en Ecuador, la actuación que haga ese funcionario se rige también por lo dispuesto en el 1185. Por eso dice, la potestad aduanera se ejercerá incluso en el área demarcada del país vecino donde se cumplan trámites y controles en virtud de acuerdos binacionales fronterizos. También el decreto 1165 habla de los principios, entonces toma los que trae la Constitución Nacional, los que trae el Código de Procedimiento, trae los que trae la Ley 1609 y trae unos particulares. Es una lista de principios sobre los cuales se tiene que regir la administración aduanera en el ejercicio de sus funciones. Hay un artículo, es el artículo 3º, ustedes van a ver en el material que siempre en la parte superior derecha van a encontrar la norma específica del decreto que contiene de lo que vaya hablando cada diapositiva, ahí está la norma. Aquí obviamente yo no les voy a traer todas las definiciones, traigo unas que
que utilizo mucho esos mismos términos a lo largo y ancho de las charlas que vamos a tener. Entonces, por eso los hago referencia a ellos, pero el listado de definiciones pues es amplio en el artículo 3º del decreto 1165. Primero, ¿qué es usuario aduanero? Entonces, cada que me oigan que me refiero a un usuario aduanero, estoy hablando a un importador, a un exportador o a un declarante y, en fin, a todas las personas que requieran autorización, habilitación o registro para actuar ante la administración aduanera. Entonces, todos los depósitos, las agencias de aduana, los puertos, los transportadores, los agentes de carga internacional, los intermediarios de tráfico postal, esos usuarios que vamos enseguida a ver, todo junto con los importadores y exportadores están calificados como en la calidad de usuarios. Entonces, si ustedes por ejemplo, en la lectura de una falta administrativa, leen que el usuario aduanero que haga X o Y cosa incurrirá en una sanción, pues ya saben que estamos hablando no solo de los que necesitan autorización o habilitación, sino que estamos hablando también de los importadores, exportadores o de los declarantes. El concepto territorio aduanero nacional, también hacemos mucho referencia a él, y cuando encuentren en una diapositiva la expresión TAN, quiere decir territorio aduanero nacional. Es el área donde se aplica la legislación aduanera, cubre todo el territorio nacional, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el aspecto electromagnético, el espacio donde actúa el Estado colombiano de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas o a falta de normas internacionales. La zona, entonces, el territorio aduanero nacional, van a ver siempre que entró la mercancía al territorio aduanero nacional, que salió la mercancía del territorio aduanero nacional, que entró la mercancía, que es una mercancía que estaba en zona franca y salió al resto del territorio aduanero nacional, que estaba en el resto del territorio aduanero nacional y entró a una zona franca, no porque zona franca no sea territorio, por eso siempre me van a oír decir el resto del territorio aduanero nacional. Entonces, todos los lugares donde la DIAN puede llegar con su potestad aduanera a aplicar la legislación aduanera. Otro concepto es la zona primaria aduanera. Entonces, las zonas primarias aduaneras son aquellos lugares en el territorio aduanero nacional que la DIAN habilita para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento, movilización, embarque o mercancías que entran o salen del país, donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. También se considera la zona primaria aduanera las zonas francas para efectos del control y vigilancia de la autoridad aduanera. Y aquí es una cosa importante, y es que las zonas francas solo se consideran que no están dentro del territorio aduanero nacional únicamente para efectos de hacer exigible los impuestos a la importación o a la exportación si hubiere. No quiere decir que no estén en el territorio aduanero nacional, no quiere decir que no sean parte de la zona primaria. Lo que significa eso es que no les podemos, la DIAN no puede exigirles el pago de impuestos a una mercancía que esté dentro de una zona franca. Por eso es que la norma dice que consideran que no están en el territorio aduanero nacional, pero solo para efectos de hacer exigible el pago de los impuestos. Están en el territorio aduanero nacional y le aplica la potestad aduanera de control y vigilancia que tiene la DIAN en las zonas francas, igualmente como cualquier parte del territorio nacional,
y en particular pues los controles que se hacen en el concepto de zona primaria. ¿Qué es zona secundaria? Lo que no es zona primaria. Ese es lo que dice la definición, lo que no es zona primaria. Entonces, ¿qué es el almacén? ¿Qué es la bodega? ¿En qué está la mercancía? ¿Qué es la carretera? Eso es zona secundaria, porque no es ni un lugar que ha establecido la DIAN ni para que ingrese la mercancía, ni para que salga la mercancía, ni para que se almacene la mercancía objeto de comercio exterior, o para que se embarque la mercancía. Esto es lo que conocemos como zona secundaria. Otras definiciones importantes. Declarante. Declarante es la persona que suscribe o presenta una declaración aduanera a nombre propio o por encargo de un tercero. ¿Qué significa eso? Si yo soy importador y presento yo misma mi declaración de importación, yo tengo dos calidades. Tengo la calidad de importador y tengo la calidad de declarante. Pero si yo le doy mandato aduanero a una agencia de aduanas para que me haga todos los trámites inherentes al despacho o a la nacionalización, yo actúo como importador y el agente de aduana es el declarante. Esa es la diferencia. Y eso fue un cambio que trajo el decreto 1165, porque declarante solo era el que presentaba la declaración a nombre de otro. Entonces ahora el importador, repito, si el importador hace la declaración, es declarante. Si la declaración la hace un agente de aduanas, él es declarante, yo soy el importador. También me van a oír mucho el término de nacionalización de mercancías. Y eso implica el cumplimiento de todos los trámites exigidos por las normas aduaneras para permitir la mercancía introducida al territorio nacional sea sometida a una modalidad de importación. Y que comprende, pues desde la presentación de la declaración de importación en el régimen que corresponda hasta la obtención del levante y el cumplimiento de las obligaciones para que esa mercancía quede en libre disposición. Otro elemento, otra definición importante es la definición de mercancías. Son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la normativa arancelaria y sujetos a control aduanero. Entonces, todo lo que se pueda clasificar arancelariamente es una mercancía. Y hay una cosa importante, y es que el decreto 1165 lo que hace es toda la reglamentación en materia de comercio exterior, de ingreso y salida de mercancías. El decreto 1165 no reglamenta la importación y exportación de servicios. No, ustedes no van a encontrar en el decreto 11, ¿cuáles son los requisitos? Porque yo quiero importar un servicio o me contrataron para vender un servicio al exterior. Venga, yo miro donde dice en el 1165 qué tengo que hacer. No lo van a encontrar, porque el decreto 1165 está exclusivamente establecido para la importación y exportación de mercancías. O sea, tiene que ser algo tangible. Entonces, ese es importante. ¿Que entonces dónde encuentro lo de servicios? Pues hay varias normas. El estatuto tributario, si son grabados, si son exentos, todo el tratamiento que se le da tributariamente a las mercancías. En materia cambiaria, hay unas, dicen la norma general, ya lo verán muy seguramente con Jesús, dice cómo se hace el tratamiento de los servicios para el manejo, cuando ya me vayan a pagar o yo tenga que pagar la importación de un servicio.
En el estatuto aduanero encuentran algunos elementos de si yo voy a importar un servicio, cuando si el valor de ese software que viene en un dispositivo físico hace parte o no de la base gravable. Esos elementos se encuentran en la normatividad, en las normas supranacionales que vimos ahora, y también, por ejemplo, en el Plan Vallejo, en los sistemas especiales de importación y exportación, usted puede importar una maquinaria, unos equipos para producir servicios que exporta. También en zonas francas hay usuarios industriales de servicios, pero todo está asociado siempre a que hay una mercancía que entra y sale y a la cual o trae incorporado un valor de un servicio o ingresó o salió de zona franca porque le hicieron un servicio, pero siempre asociado a la mercancía. También las definiciones pues traen una serie de conceptos asociados a la mercancía, que se entiende como mercancía declarada, cuando la mercancía está en disposición restringida, qué es mercancía diferente, qué es mercancía en libre disposición, qué es mercancía nacionalizada, qué es mercancía oculta, qué es mercancía presentada. Entonces, en las definiciones asociadas a la palabra mercancía, pues ya se le da diferentes connotaciones dependiendo de si se hizo o no el trámite necesario, si cuando yo importé la mercancía, pues entonces en la modalidad que la importé, entonces está en libre disposición después, o no, yo la importó, sí, lo puedo levantar, pero usted no puede salir al otro día a vender su mercancía o sacarla del lugar donde la tenía. Entonces, todas esas condiciones están también en las definiciones. La obligación aduanera, bien, es un tema importante que está en las disposiciones generales. La obligación aduanera, pues, es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquiera de las personas que actúe directa o indirectamente en los regímenes o en las operaciones de importación. ¿Cuál es el alcance? Pues el alcance está asociado a las obligaciones que el decreto establezca para él. Entonces, si es para un transportador internacional que tiene que mandar que el manifiesto, que el documento de transporte, que tiene que hacer el informe, que le tiene que entregar a los depósitos la mercancía, pues sus obligaciones están asociadas a las obligaciones que él tenga que cumplir. Yo no puedo a un transportador internacional entonces decirle, venga, que es que usted trajo una mercancía y después presentaron una declaración de importación y entonces la hicieron mal, entonces venga, le cobra a usted, porque esa no era la obligación que él tenía. La obligación de presentar la declaración es del importador en lo que es el transporte internacional. La obligación aduanera es de la naturaleza personal. O sea, cada persona natural o jurídica responde por las obligaciones, sin perjuicio de que, por ejemplo, en materia de importaciones, esa obligación se haga efectiva tomando la mercancía, ya sea porque se decomisó o ya sea porque quedó en abandono legal, que es un concepto que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los responsables de la obligación aduanera? La norma habla de que hay obligados directos, o sea, los usuarios aduaneros, que ya vimos que es el concepto de usuarios aduaneros, o los obligados indirectos de acuerdo a la intervención que hagan en el proceso. La obligación del importador es acreditar la legal importación de la mercancía al territorio nacional y el pago de los tributos. Es la obligación principal que tiene. Pero si el importador actúa como declarante,
pues debe responder por la exactitud y veracidad de la información que consignó en la declaración y por la correcta determinación de la base gravable y de los tributos aduaneros y sanciones que haya. Ahora, ¿qué pasa con esa responsabilidad cuando ya el importador no es el declarante, sino que el declarante es un agente de aduanas? Entonces, la agencia, ya hay una parte de responsabilidad que asume la agencia de aduanas y él responde por los documentos obtenidos y suministrados y la entrega de toda la información a efectos de la valoración. Disculpe, esa es una obligación que tiene el importador, entregarle a la agencia de aduanas todos los documentos necesarios que determinen la base gravable de para la importación. Toda la información a efectos de la valoración aduanera. Si un importador elabora y firma la Declaración Andina de Valor, que es un documento soporte que refleja todo lo que es el valor de la mercancía, pues él responde por todo lleno total de los datos y la correcta determinación del valor en aduanas. Y cuando el importador es un consorcio o una unión temporal, la responsabilidad por el pago de los tributos recae por todas las personas que conforman dicho consorcio o unión temporal. Ahora, vamos a empezar a mirar los operadores. ¿Quiénes son esos operadores y cuáles son esas condiciones que tienen que cumplir los usuarios aduaneros? ¿Qué necesito yo en Colombia para ser importador o exportador? Lo único que necesito, yo puedo ser persona natural o puedo ser una persona jurídica. Cualquiera puede ser importador. Y estar inscrito en el RUT. Entonces, cuando yo tengo que tener, obviamente, si voy a ser importador, tengo que tener RUT. Y ustedes en el RUT siempre hay un campo para responsabilidades. Entonces, cuando yo soy usuario aduanero, en la sección de responsabilidades digo que soy usuario aduanero y en la sección de usuarios aduaneros pues digo que soy importador o que soy exportador. Pero lo único que necesito es eso, actualizar mi RUT indicando que soy importador o soy exportador. No tengo que venir adicionalmente a pedir ninguna autorización al registro aduanero, que vea que yo quiero que me inscriban como importador exportador. No se necesitan los importadores, pero digo, pueden ser personas naturales o jurídicas y solo tienen. Ahora, ya nos vamos a lo que dice el Estatuto Tributario en materia de quienes no están obligados a inscribirse en el RUT. Entonces, no están obligados a inscribirse en el RUT los extranjeros no residentes diplomáticos o misiones diplomáticas, consulares y técnicas. Entonces, si un diplomático o el miembro de una misión técnica que llega a Colombia va a traer una mercancía de lo que le permite la norma, lo veremos más adelante cuando veamos la modalidad de importación con franquicia, él puede hacer importaciones, pero no está obligado a inscribirse en el RUT. También, si yo me voy a un viaje de negocios o un viaje de turismo al exterior y traigo mi equipaje y presento la declaración de viajeros porque compré unas cositas, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la modalidad de viajeros, pues por ese hecho yo no estoy obligado a inscribirme en el RUT. O si voy a traer mi menaje, yo vivía en el exterior y me vengo con todas mis cositas porque ya me voy a instalar aquí en Colombia, pues yo no estoy obligado por el simplemente hecho de que voy a importar mi menaje a estar inscrito en el RUT. Tampoco los transportadores internacionales no residentes. Ellos tienen que actuar a través de una persona residente en Colombia.
También las personas que utilicen, las personas naturales que utilicen el traer mercancía a través de tráfico postal, envíos urgentes. Entonces, el hecho de que yo sea, a mí me compre por cualquiera de estas empresas de e-commerce, compre una mercancía y viene del exterior, entonces me llega a mi casa. Ay, yo hice una importación, ahora me va a tocar que, de acuerdo a las normas del RUT, como soy usuario aduanero, entonces tengo que tener RUT con todo lo que corresponde. No, la norma expresamente dice que las personas naturales que traigan mercancía por ese no están obligadas a inscribirse en el RUT, pero hay una salvedad. Cosa distinta es que yo tengo un almacén como persona natural y utilice esa modalidad para traer mercancías en cantidades comerciales que voy a vender en mi almacén. Es como yo tengo esa actividad comercial, lo que pasa es que estoy utilizando una modalidad de importación específica y diferente a la que puede utilizar cualquier otra persona, pues entonces en ese caso yo sí tengo obligación de inscribirme en el RUT y soy importador y soy usuario aduanero. Igualmente, el importador es responsable de IVA. Lo dispone el artículo 437 del Estatuto Tributario en el numeral D, parágrafo 3. Entonces, cuando yo voy a asistencia al cliente o ahora con todos los recursos tecnológicos que hay a inscribirme en el RUT y quiero ser, entonces listo, coloco, soy usuario de responsabilidad de usuario aduanero, tipo de usuario importador, inmediatamente me vuelvo responsable. Debo colocar dentro de las responsabilidades ser responsable de IVA de conformidad con el numeral D y el parágrafo 3 del 437. Esos son todos los requisitos que usted necesita para ser importador en Colombia. Ahora, hay una figura, vamos ahora en adelante a empezar a ver las figuras que distintas a los importadores. ¿Qué es un exportador autorizado? Esa es una figura muy asociada a los acuerdos comerciales. Y no es que entonces si ahora yo voy a exportar, entonces tengo que ir a la DIAN que me autorice. No. Resulta que los acuerdos comerciales, de los últimos acuerdos que se ha firmado Colombia, que se firman en el mundo, se establece que el mismo exportador puede certificar el origen de una mercancía que va a exportar y que va a entrar al otro país con preferencias arancelarias. Entonces, supóngase que yo soy un exportador de mercancía a la Unión Europea y para poder que mi mercancía, cuando ingrese a la Unión Europea, quien me la compró no pague todos los aranceles que tiene que pagar porque hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, un TLC. Entonces, yo acudo a la DIAN, digo, por favor, expídame un certificado de que mi mercancía cumple todos los criterios de origen pactados, todas las reglas de origen que se pactaron cuando firmamos el TLC con la Unión Europea. Hoy, si alguien necesita eso, pues simplemente acude a la administración en la ciudad que corresponde a la administración de aduanas y les piden el certificado de origen. La DIAN tiene esa competencia. Lo que estableció el acuerdo, el TLC es que para aquellas exportaciones de más de $6,000, el exportador puede certificar el origen de la mercancía, el mecanismo que disponga cada autoridad. Entonces, en esos casos, si la DIAN me califica como exportador autorizado, quiere decir que yo ya no voy a tener que ir a la DIAN a que me expidan un certificado de origen.
yo mismo certifico como exportador que mi mercancía cumple los criterios de origen, y eso se convierte en prueba, en la prueba que va a presentar el importador allá en España cuando presente su declaración de importación. Entonces, el requisito para ser exportador autorizado es manifestar bajo juramento que los productos objeto de exportación cumplen con las normas de origen y demás requisitos del acuerdo comercial, que haya realizado frente a ese acuerdo que contempla la figura del exportador autorizado por lo menos 4 declaraciones de exportación en el año anterior, y que tenga concepto favorable de riesgo de la DIAN. Entonces, de acuerdo al sistema de administración de riesgos que administra la DIAN, pues si yo quiero hacer exportador autorizado, hago la solicitud que corresponda y en la subdirección técnica aduanera, y ellos le piden a la subdirección de análisis operacional que le dé concepto de riesgo. Entonces, si el concepto es que efectivamente es favorable, pues se le otorga al exportador esa calidad. Si de acuerdo al sistema de gestión de riesgo no es apto, el riesgo es alto, pues entonces no se le da esa calidad. Es uno de los requisitos que se tienen para adquirir esa calidad. Y pues una vez obtenga esa calidad, pues empieza a tener esos tratamientos especiales de que le hablé. Pero recuerden, esto es únicamente cuando el exportador quiera acceder al beneficio de autocertificar el origen de sus mercancías que él vende a mercados externos. ¿Cuáles son las condiciones? Las tiene que decir el acuerdo. No todos los acuerdos tienen esta figura, sobre todo lo tienen los últimos acuerdos que se han ido firmando. Hay otras figuras que traen muy asociadas al importador o al exportador. Están los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios altamente exportadores, el operador económico autorizado, los usuarios de sistemas especiales de importación o exportación, los usuarios de programas de fomento a la industria automotriz, las sociedades de comercialización internacional y los usuarios aptos. Son figuras que están dentro de la legislación aduanera y los que tienen unos tratamientos especiales para realizar los procesos o asociados a una modalidad. Esos usuarios de tratamientos especiales importador-exportador son los que vienen desde hace mucho tiempo, son los usuarios aduaneros permanentes, que lo conocemos como UAP, o el usuario altamente exportador. Son dos figuras que desde que se expidió el decreto 390 consideró que iban a desaparecer de la legislación aduanera. De hecho, después cuando se modificó el decreto 390 con el decreto 1165, se trajo ese plazo que se les dio y se dijo que solo estarían vigentes hasta el 22 de marzo del 2020. Con el tema del COVID y de la emergencia sanitaria y en el grupo de disposiciones que se han hecho, pues se amplió el término que tienen ese 22 de marzo, se amplió y ellos están vigentes hasta que termine la fecha en que se termine la emergencia sanitaria. Pero desde que se modificó el decreto 390 no se autorizaron nuevos usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores. Lo que se dijo es los que ya tienen los beneficios
continúan con ellos. Vamos entonces a mirar cuáles son los beneficios que tiene cada uno de esos. Todos los, ya vamos hacia ellos. Aquí hay una figura también que tiene las disposiciones generales, que es el tema de las garantías. O sea, esa es una figura, la garantía es una obligación accesoria a la obligación principal. Es que si usted va a hacer una importación temporal, listo, hágala, pero me constituye una garantía. Que usted quiere ser usuario aduanero, usted quiere ser agencia de aduanas, listo, le voy a agencia, pero constituyame una garantía. Que yo quiero ser puerto, listo, cumple mis condiciones, pero me constituye una garantía. Entonces, lo que asegura la garantía es el pago de los tributos aduaneros, las sanciones y los intereses que resulten del incumplimiento de una obligación. Las garantías pueden ser globales o pueden ser específicas. Las globales son las que amparan varias operaciones de un importador o de cualquier otro usuario aduanero para varias operaciones o para varios trámites. Una agencia de aduana, un depósito que se autorice constituye una garantía global. Los usuarios aduaneros permanentes, mientras estén vigentes, constituyen una garantía global. Para lo único que no les sirve esa garantía global es si les aprenden una mercancía para que se las entreguen mientras genera el proceso. Eso es una medida cautelar y no cubre, tendrían que constituir una garantía independiente. Las garantías específicas pues se hacen para una operación en particular. Un importador va a hacer una importación temporal, pues entonces constituye garantía para esa obligación porque él, por ejemplo, no es UAP. Entonces tiene que constituir. Las garantías pueden ser de seguros o de entidad bancaria. En las operaciones de tránsito aduanero, el vehículo, tránsito aduanero internacional, el vehículo se constituye en garantía de pleno derecho y cubre exactamente lo mismo, asegura el pago de los tributos aduaneros, las sanciones y los intereses. Las garantías globales tienen una vigencia mínima de 24 meses, las específicas pues tienen la vigencia que establezca la operación. Si hay una específica que es bancaria, se constituye por 6 meses adicionales. Entonces, todos los depósitos, todos los usuarios que no sean exportadores tienen que constituir garantía. Y en los que son importadores y exportadores, los que tengan calidad de UAP o los que tengan calidad de altos, usuarios altamente exportadores. Siempre tienen que constituir una garantía. Y la tienen que renovar. Las autorizaciones o las habilitaciones que se le dé a un usuario aduanero, un depósito, una agencia de aduanas, a un puerto, son permanentes, o sea, no tienen una vigencia. Lo que tienen que estar es renovando su garantía. Siempre tienen que tener garantía. En el momento en que esa garantía ya no la tengan, pues simplemente entonces pierden la calidad que tenían. Entonces, cuando un usuario aduanero, que sus obligaciones las tengan paradas en una garantía global, la va a renovar, que es la obligación que tiene para poder seguir vigente, tiene derecho a unas disminuciones, si es la primera renovación, si es la segunda renovación, si es la tercera renovación, siempre y cuando que no tenga antecedentes por infracciones gravísimas o graves en firme en los 36 meses anteriores y el día de incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esa es la garantía. Y cada uno de los casos se establece en la norma del monto asegurado. Entonces, en razones de los asegurados, obviamente se paga la prima a la compañía de seguro, la empresa de seguros. Entonces, en ese orden de ideas,
pues en la medida en que, llamémoslo así, si tengo un buen comportamiento a nivel de pensiones y estoy al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en la DIAN, o sea, no le debo o no tengo, o obviamente si tengo acuerdo de pago, se acepta. En ese caso se va rebajando el monto asegurado. Las garantías para la renovación se tienen que presentar 2 meses antes del vencimiento. Si no se presentan dentro de esos 2 meses, vamos a suponer que la presentó un mes antes del vencimiento, pues si la DIAN no se la ha certificado ni se la ha autorizado, cuando se le termine la vigencia, le queda suspendida su calidad hasta que la DIAN la apruebe. Entonces, ejemplo, si se me vencía el 30 de agosto y solo la presenté en septiembre, a partir del 1 de septiembre ya no tengo la calidad de usuario que amparaba esa garantía. Si se me vencía el 30 de agosto y la presenté en junio, hasta el 30 de junio, pues en esos 2 meses la DIAN la autoriza para efectos de que siempre y cuando cumpla los requisitos, siempre y cuando para que empate una garantía con la otra. Pero si la presento, se me decía el 30 de agosto y la presento el 1 de agosto, si la DIAN no me la ha autorizado en ese mes, queda suspendida mi calidad. Y si la DIAN me la autorizó el 15 de septiembre, esos primeros 15 días de septiembre, no puedo actuar en la calidad por la cual aporté la garantía, porque está suspendida. Igual hay un procedimiento administrativo que lo vamos a ver en la última clase para hacer efectiva la garantía cuando se incumplan las obligaciones. Entonces, si una agencia de aduanas se le impuso una sanción por el incumplimiento de la obligación, pues en el proceso administrativo se impone la sanción y se declara incumplida la obligación. Lo mismo en un reembarque, lo mismo en una importación temporal, pues hay un proceso administrativo para hacer efectiva la garantía. Vamos entonces en este momento a hacer un descanso para que se tomen un cafecito y se muevan. En 15 minutos nos volvemos a ver.